Liliana, ¿me puedes hacer la chaqueta? Perfecto. No sé si sabía suficiente, ¿eh? Bien. Bien, pondré las dos, ¿eh? Doble track, sí. Queda chulo, doble track. Yo no sé si te acuerdas, pero hace 7 años que te hice una entrevista allí en Montjuïc por Family Tour. Quiero quiero enseñarte, porque yo empecé diciendo por qué hacer cine. Entonces quiero que veas lo que me contestaste. Madre mía. Yo ya lo he visto y no te creas, ¿eh? Es muy interesante. Por eso he sentido un poco de vergüenza, porque claro, la entrevista está muy diferente. Bueno, gracias Liliana por atendernos. La primera pregunta es ¿por qué haces cine? Pues hago cine. Pregunta más complicada. No lo sé muy bien, la verdad, te digo la verdad. Porque hay una necesidad muy profunda de explicar historias, pero sí es cierto que podría intentar escribir novelas o podría hacer un blog. Pero la forma más natural en la que me sale explicarlas es el guión y el cine. Supongo que fue una decisión poco pensada y muy rápida y intuitiva. ¿Cómo surge la idea de una ¿Me dirías lo mismo ahora? Probablemente sí. Es que por eso te he dicho que sí. Era como muy... Probablemente sí. Sí, aunque ahora también te podría añadir que, bueno, y si pudiera escribir una novela, y si pudiera hacer una exposición o pintar, o sea, si tuviera el talento para hacer una de estas cosas, también me gustaría hacerlas, ¿no? O sea, que sí que sigue siendo la forma más natural para mí de explicar las historias, pero no sería la única en la que expresarme si tuviera a lo mejor otros talentos, ¿no? También. Pero el cine no engloba todos esos talentos que dices, o al menos lo hace de una manera como más, no sé, se acerca a ellos al menos. Se puede acercar a alguna de las herramientas de ellos, ¿no? O sea, de la literatura puedes tomar bueno, todas las figuras retóricas, todas las voces, primera, segunda, tercera persona, cómo narrar, ¿no? Pero aún y así, la experiencia de un libro, ¿no? es distinta a la experiencia de un guión o de un rodaje, ¿no? La experiencia de un libro es mucho más introspectiva, mucho más solitaria, mucho más mental, ¿no? Y yo creo que el cine, afortunadamente, hay cosas que no son únicamente mentales, ¿no? de hacerlo, sino que también son muy sensoriales, muy de estar en la presencia de cuando se está rodando, ¿no? Entonces, el cine sí toca muchas artes, ¿no? Sobre todo las que son plásticas, ¿no? Pero sí es cierto que la novela tiene un espacio reservado a ella que es de la novela, ¿no? Y jamás se lo discutiría, ¿no? ¿Tú en qué proceso del proceso de una película, en cuál te sientes más Liliana, más tú? Por ejemplo, ¿qué fue aquello que te empujaba a escribir el guión, el rodaje, el montaje? Estos 3 procesos importantes en una película, la preparación, ¿no? Porque yo te veo muy a gusto, por ejemplo, haciendo de actriz. Me olvido de que eres Liliana Torres y me imagino otra persona. Y es curioso porque ya, no sé, o sea, no sabía que tenías este talento como actriz. Porque resultas muy creíble, ¿eh? Ya, no sé. ¿Qué proceso es más mío? Yo creo que todos, ¿eh? No me siento ajena a ninguno de ellos. Tal vez sí que le tengo a lo mejor especial cariño y me siento especialmente en mi salsa, a lo mejor en el guión,
ahí me siento ese espacio solitario que sí que comparto con la scriptwriter o con otros escritores a veces, sí, pero ese espacio es muy mío, supongo que también porque se parece más a mí que las otras fases, ¿no? Yo soy muy de tiempos lentos, me gusta revisar las cosas, me gusta ir a mi propio, ¿no? Para mí mi propio ritmo es muy importante, no correr, no estar con el tiempo, ¿no? Y entonces el guión es tal vez la única fase que me permite esas cosas, ¿no? El resto son fases que me gustan mucho, pero es cierto que tienen unos condicionantes temporales y económicos que te las condicionan todo el tiempo. Entonces, sí soy yo, pero soy yo con algunos aspectos más forzados, ¿no? Yo me tomaría mucho más tiempo de que me tomo para rodar las películas. Hasta ahora nunca las he podido rodar con el tiempo que quisiera por condicionantes presupuestarios, porque no ha habido el dinero, ¿no? Entonces, esa es mi lucha, ¿no? De Family Tour, aquí hicimos mal, ya conseguí incrementar un poco las semanas de rodaje, no muchas, pero yo espero la siguiente, o sea, tener unas semanas de rodaje realmente las que sea posible hacer las cosas con gusto y con presencia, ¿no? No corriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor esas fases. En cuanto a lo de actriz que me dices, no ha sido un lugar en el que me sintiera a gusto al principio, para nada. Te ha costado un poquito. Me ha costado mucho, ¿no? me ha costado mucho. A mí me sorprendió, y lo he pasado muy mal al principio. Te expusieras tanto. Porque, por ejemplo, en Family Tour no quisiste exponerte, ¿no? O sea, hay una actriz que hace de ti o de tu personaje, ¿no? Bueno, de tu imaginario de ficción también. Sí, yo no tanto como no quise exponerme, lo que no quería era como vincularme tanto a mi familia en delante de cámara, ¿no? Pero sí, en este caso, o sea, ha sido doloroso, sobre todo al principio. Al principio me costó mucho porque, claro, tú mides un poco de forma teórica qué implicaciones esto va a tener, ¿no? Y sabíamos que teníamos que tener un rodaje con muchísimo respeto, con muchísima... teníamos que filtrar mucho los inputs que se me dieran cuando estábamos rodando y actuando, pues unos tiempos distintos. Todo esto lo sabíamos y ya arrancamos un poco con esto como marco, ¿no? de rodaje. Pero sí es cierto que no podíamos medir las implicaciones emocionales que esto iba a tener, ¿no? Y entonces, claro, empezamos a rodar y nos damos cuenta de que yo estoy todo el tiempo en una situación como muy vulnerable, ¿no? En la que estoy como poniéndome en lugares de sentimientos variados, ¿no? Muchos de ellos de mucha tristeza, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué me pasaba? Que me pasaba la mayor parte del día en ese estado, ¿no? Mucha tensión. Mucha tensión, mucha tristeza, y luego no tienes espacio para descomprimir. Luego hacer una película. Claro, luego hacer una película entre medio, ¿no? Porque, Y claro, revisa si y coordina, otro... claro, y coordina un equipo, ¿no? Y tiene la cabeza clara para las decisiones que hay que tomar. Entonces, eso fue mucho más desgastante a nivel físico y emocional de lo que habíamos calculado. Y me pasó factura en el sentido de que, bueno, perdí varios kilos al principio de rodaje, las chicas de vestuario me regañaban, ¿no? Me decían, es que sigues perdiendo kilos, vamos a tener que cambiar el vestuario entero de la peli, ¿no? Vamos a acabar en la sección infantil. Exacto, vamos a acabar en la sección infantil, ¿no? Y sí, y mucho cansancio, ¿no? Me acuerdo que los días de descanso yo creo que dormía casi medio día completo. Claro, o sea, es que había mucha tensión acumulada. Mucho. Tenías que descansar a nivel emocional, que eso cuesta más de descansar. Sí, exacto. Y entonces te duele el brazo por haber hecho algo, descansas y el dolor se te va, pero el dolor emocional tienes que pasar días, ¿no? Sí, y además estás mucho más, cuando estás tan abierta, estás mucho más receptivo a que todo lo que hay alrededor lo recibes todavía más sensible, ¿no? Y claro, son cosas que se van sumando porque hay un equipo de rodaje en la montaña con no sé cuántas personas, también ahí se generan toda una serie de, ¿no? que como directora tienes que
atender, ¿no? Pero claro, cuando estás así de sensible, pues encima, ¿no? Que el problema de quién, no sé qué, el problema de no muchos sé qué. frentes abiertos, ¿no? A nivel Muchos emocional frentes y a abiertos. nivel profesional, porque estás haciendo una película. Pero eso fue muy desgastante, me costó mucho disfrutarlo al principio, lo pasé bastante mal. Y luego ya a medida que íbamos haciendo las cosas y las cosas iban saliendo y tal, y sobre todo en las entrevistas que eran espacios mucho más yo, ¿no? Ahí me pude sentir más, ¿no? Poco a poco y pude decir, bueno, ya me estoy empezando a conocer el terreno, puedo incluso, ya no es una cuestión de supervivencia, ¿no? Puedo incluso empezar a pensar en cosas, ¿no? O en disfrutar ciertos Habías momentos. liberado ¿no? un poco, ¿no? Un poquito. De todo ese principio, ¿no? Te acostumbras también, ¿no? A equilibrar esas tensiones, ¿no? Viéndolo en retrospectiva, pienso que teníamos que habernos dado mucha más. Esa primera semana de rodaje tendría que haber sido no una semana, sino 2, ¿no? Para darnos el tiempo a acostumbrarnos a esto, sobre todo a mí. Mira, son cosas que no pensamos a veces, ¿eh? La parte emocional. Claro, y tampoco habíamos hecho. Pensamos que es una cosa, ¿no? Que, bueno, que pasará. Esto no es tan importante, ¿no? Y luego nos damos cuenta que si no estás en ese sentido equilibrado y bien, lo demás. Sí, es cuesta. más inestable. También que tampoco lo habíamos hecho nunca, ¿no? Entonces, Era una aventura. Era una aventura, en realidad. Y esto, la historia esta viene de lejos, ¿no? Tú querías hacer algo así, ¿no? De lejos. Sí, yo desde ¿O Family querías Food. hacer una especie de... Bueno, antes de hacerte esta pregunta, ¿tú cómo defines lo que haces? Porque ahora hay mucho rollo con esto del híbrido, ahora se utiliza mucho la palabra híbrido, ¿no? Pero Family Tour, ¿o qué hicimos mal? ¿Dónde lo colocarías? Yo los coloco más como una autoficción, Vale. que es un formato que yo creo que es más libre, ¿no? Al no ser un género, ¿no? De manera que parece que los géneros son patrimonio, ¿no? De, no sé, de Yo no soy de críticos género, y siempre- cineastas, ¿no? Siempre Que, lo digo en las entrevistas, no soy nada de género. pues mira, No, o los odio. yo prefiero llamarle a la autoficción subgénero incluso para sentir que es más libre. Sí. Y yo pienso que la autoficción es un formato muy libre, es un subgénero muy libre que te permite introducir partes documentales con partes de ficción, pero basadas en la realidad, como alter ficción, ¿no? Que se le llamaría incluso, ¿no? Y incluso te permite romper muchas normas gramaticales, ¿no? De guión, y a mí eso es una cosa que me gusta, ¿no? Por ejemplo, en esta película, al final de la película, cuando ella se... No lo digas, ¿eh? Ups, es verdad. No lo digas. Al final de la película tienen que verlo. Digamos que no, no hay un típico cierre como tendría que suceder en un guión clásico, ¿no? Y eso la autoficción te lo permite. Sí, es como tú coges durante un tiempo a esta pareja y luego los dejas ahí y veremos qué pasará con ellos. Y lo que pasa con ellos, bueno, dejas ya ciertas claves para que el espectador acabe la película en su casa o días después. Porque es una película que te coge, ¿eh? Porque ¿quién no ha tenido algún ex? Aunque sea uno, ¿eh? Aunque sea uno. Sí, es Porque curioso. a lo mejor has tenido más, pero hay uno que no se te olvida, ¿no? Sí, yo pensaba que esto sería, por ejemplo, un condicionante para cierto público, ¿no? Pensaba, ¿y las personas que han vivido toda la vida con una persona, ¿no? ¿Se van a involucrar en la película? ¿Se van a sentir interpelados, interpeladas? Y sí, resulta que es como incluso un descubrimiento agradable, porque es como que aquel primer amor que tuvieron hace muchísimos años antes de su pareja ¿no? O sea, como dejó una huella que todavía está presente. Y dices, o sea, qué potente es, ¿no? Esto de la intimidad, qué potente es, ¿no? Incluso así, ¿no? O quizás están viviendo con alguien, pero su idea era vivir con otra persona. O Y quizás eso. Tú en la película abres mucho la caja de Pandora, de vernos en nuestros pasados, ¿no? En lo que te comentaba en la crítica, ¿no? De Canción de Navidad de Dickens, ¿no? Nuestros fantasmas del pasado ahí aparecen. Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, yo viendo tu película, en las 3 visitas que haces, la primera visita sí que es él, ¿no? Sí que es Killian. Pero las otras ya no estoy tan seguro de que sean ellos los que son, ¿sabes? Y me gusta ese juego que tú haces constantemente entre realidad, ficción, entre
la película que estoy haciendo y se ve, ¿no? Ujú. Porque en la primera entrevista aparece Gris, que es Ujú. la cinematógrafa de tu primera peli, Gris Sí. Jordana, que es asquerosamente buena, Sí. ya que hay que decirlo, ¿sabes? Y todo parece como casi un documental físico. Ujú. Hay una secuencia que es como muy de documental y después otra que es una ficción absoluta. Y luego otra que parece la Liliana directora, otra que parece la Liliana de ficción. ¡Wow! Hay toda una mezcla, a mí me encanta todo eso. Y que en el mismo plano, o por ejemplo en la entrevista con Manuel en italiano, el chico que vive en Italia, ¡wow! Esa conversación es que hay continuamente las frases saltan de la realidad a la ficción y te vas creando como eso, ¿no? Esa autoficción que tú hablas Ujú. y que para el espectador es un juego increíble, por lo menos para mí, ¿no? Sí, a mí me gusta que esto Porque pase. no ¿eh? sé en qué momento forma eso parte de tu vida, de la vida de ficción. Me encanta esa mezcla, esa complejidad que tiene la película, ¿no? Y que acaba creando esa autenticidad. Porque todo lo que se cuenta es muy real, Sí, eso sí. sin ser real. ¿Vale? No sé. ¿Cómo Sí, explicarlo? a mí siempre, sí, yo siempre intento definirlo cuando me preguntan esto, es porque hay mucha gente preocupada, ¿qué es verdad, qué no es verdad, no? Y yo siempre les respondo de que hay ficción y hay documental, pero todo es verdad. Claro. Todo Todo es te ha verdad. ocurrido a ti, pero encuentran en las herramientas reales y ficticias, inventadas, imaginadas, cómo construir todo eso. Incluso, Pero incluso también lo que no tiene- está ahí es verdad, porque acaba explicando algo, cosas que ¿no? han Que, ocurrido. entonces, de mucha, bajo una metamorfosis, ¿no? En alguna ocasión, pero sí, ¿no? Entonces, o sea, para mí lo importante de todo eso es que al final te tengas un relato donde tú recibas una historia que es auténtica, ¿no? Que es auténtica y que lo que está pasando delante de cámara, la mayor parte del tiempo está pasando de verdad, ¿no? Y eso es para mí el clic de la conexión con la espectadora y el espectador. Eso es para mí lo importante, ¿no? Que eso pase. Porque cuando tú conectas con un proceso real, ya sea filmado o sea en vivo, ¿no? Es inevitable que se active en ti algo, ¿no? Como acto reflejo de tu propio proceso, ¿no? Y ahí está la seguridad de aprender algo, ¿no? O de entender algo, o de reflexionar realmente sobre algo, ¿no? Es interesante también porque tú contactaste con ellos realmente, con todos, ¿no? O sea, tienes tus teléfonos todavía. Y claro, a algunos no les pareció ni la peor idea del mundo volver a ver, ¿no? A lo mejor. Bueno, sí, claro, ¿hasta dónde hago spoiler aquí? Ahora no sé qué hacer. No, es mejor, bueno, reformularé la pregunta. Sí. Cuando te viene una idea y dices, hostia, podría hacer una película sobre esto. Ujú. ¿Tú cómo convences a la gente que te va a ayudar a hacer la película? ¿Qué les vendías o cómo, Es cómo que te presentabas? Yo muy transparentemente. O sea, tú me estás hablando de mis ex, que cómo les convencía a ellos. Sí, esa es la pregunta. Sí, Yo, más o menos. con mucha transparencia. Bueno, quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, estoy haciendo este proyecto fílmico y quiero que me acompañes en él. Y entonces algunos escogieron acompañarme hasta el final de las consecuencias, ¿no? Como Kilian, y otros hasta un punto de las consecuencias, ¿no? Pero todas las entrevistas son tal cual. Bueno, no, todas recortadas, porque no me cabía, obviamente, todas las horas ahí, ¿no? Pero son verdad. Y después de hacer una película así que habla tanto de nuestras relaciones, de cómo nos enamoramos, desenamoramos, o esta frase que me encanta, que está en el dossier, que le puse como título de la crítica, eso que creemos el amor, entre comillas. Realmente yo pienso que todo es un invento, todo es una ilusión, que en realidad estamos muy alejados de la realidad o de lo que vivimos. Y estamos siempre en constante lucha entre eso que soñamos, eso que imaginamos, a la dura y triste realidad en la que siempre tropezamos. Y da igual la experiencia, siempre acabas cometiendo los mismos errores. Y aunque los ves venir, parece que es inevitable que sucedan. Tú después de hacer la película y reflexionar mucho sobre las relaciones pasadas y las relaciones actuales, ¿crees que hay alguna salida, alguna solución o no?
Sí, yo creo que sí. Yo sí. Me interesa, diría. Soy todo oídos. Mira, fíjate, una de las cosas, de la premisa que yo partía cuando empecé la investigación fílmica, ¿no? que así era como me lo tomé, realmente, tanto guión como proyecto, ¿no? Esto es una investigación fílmica grabada como película, ¿no? Y hecha como... Era que yo partía de una de las hipótesis que yo tenía es que yo estaba repitiendo algún patrón, ¿no? Que yo estoy repitiendo algún patrón, para que todas mis relaciones se acaben, ¿no? Tiene que haber algo ahí que... Pues esta es una de las cosas que yo he refutado. No estoy repitiendo ningún patrón. No estoy repitiendo, o sea, sí que es cierto que en la primera hay una falta de comunicación por parte de Kilian, ¿no? Que lleva la relación a tal, la otra hay una falta de comunicación, ¿no? O un miedo por parte de los dos, ¿no? Pero en la tercera, por ejemplo, nada que ver, otra cosa, otra historia, ¿no? Entonces... La tercera pasaron muchísimas cosas, exacto, que nos pasaron por encima. No, con esto quiero decir que sí es cierto que todo aprendizaje que en la vida que no aprendemos se nos va a poner delante, ¿no? Pero yo creo que si tomamos esas veces que esas errores, entre comillas, o ese aprendizaje se nos pone delante para resolverlo, hay un mundo atrás de eso, ¿eh? Saltas esa pantallita y atrás hay un mundo, ¿no? de esa pantallita, y cada vez las relaciones son más profundas, ¿no? Creo que es clave que hay una cosa que a los que nuestra generación ha sido muy adicto, ¿no? Nuestra generación ha sido muy adicta a esta cosa del primer año, ¿no? Que es un año básicamente marcado por la proyección. Tú encuentras a alguien y lo que haces es, mira, ¿sabes? Es como una pantalla de móvil, te voy a poner la peluca, no sé qué, como los juegos infantiles estos, todo, ¿no? Y después comienza la realidad, ¿no? A borrar todo ese disfraz, ¿no? Y ahí es donde amar es permanecer, ¿no? Cuando tú amas, te abres a amar de verdad, más allá de las peluquitas y de las proyecciones y de las historias que tú has puesto encima, esto requiere ya un ejercicio de compasión, de paciencia, de que esto nosotros lo hemos hecho muy poco, al menos somos más o menos de la misma generación, yo creo, entonces hablo así. Y yo creo que... Sí, 10 años arriba, abajo. Porque tú eres del 80. Vale, yo del 74, sí. Bueno, sí. Pero más o menos, más hemos vivido más o menos el mismo cambio de pareja. Tiene que ser como Mark Cohen, más o menos, que es del 81. 81 ella, sí. Sí, es como... Sí, hemos vivido cosas parecidas. Sí, en cuanto se refiere a la pareja, ¿no? Como cambio, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que nos ha marcado. Pero también creo que nos marca nuestro contexto social. No. La pareja... La precariedad, ¿no? Sí. La precariedad, la vocación laboral en las mujeres, también las posibilidades, ¿no? De cambio de pareja, que, ojo, está bien, también está mal si esto lo usamos como una huida hacia adelante, ¿no? Pero como todo, si lo usas adecuadamente, sanamente, hoy está bien, ¿no? Si no estás a gusto con alguien, irte con otra persona, fantástico, ¿no? Pero esto también nos influye y no podemos querer acarrear con toda la culpa, ¿no? Que es un poco el inicio de mi pregunta, ¿qué hicimos mal, no? ¿Qué hacemos mal? Yo me acarreo con toda la culpa, todo es mío. No, es como, un momento, relájate, que todo esto no es exclusivamente tuyo, ¿no? Y conoces a alguien y te cuenta su historia, no te cuenta la historia. A mí hay una frase de Gandhi que me gustaba, hay 3 verdades, la mía, la tuya y la verdad. La verdad nadie la cuenta. Los hechos como ocurrieron nadie los cuenta. Todo el mundo creamos ficciones y fantasías, y cuando conocemos a alguien y nos habla de sus relaciones pasadas, yo creo que hay mucha fantasía y siempre hay un malo desconocido, y creo que siempre la responsabilidad mutua. Casi siempre hay relaciones que son... tienen sus peros, pero por lo general yo creo que la culpa tiene mucho que ver con los dos, mucho. Y la falta de comunicación, esto es un síntoma muy evidente de la relación de hoy en día. Pero ¿por qué no nos han enseñado a hablar en pareja? Fíjate. Y yo creo que no vamos, y hay relaciones para mí que duran mucho, pero no hay una profundidad. Es posible. Pero luego no veo esas miradas, es que no las veo, en serio. Yo estoy al lado de parejas y no veo cómo se miran. Y cuando tú estás con tu pareja, no sé, la miras como con cara de gilipollas.
Y esas caras de gilipollas Pero también han son desaparecido, fases, ¿no? también son fases, Sí, ¿eh? ¿crees? Sí, completamente. Hay fases También nos amarga mucho estar solos, y a veces nos agarramos a cualquier cosa. a cualquier cosa, Por aunque no supuesto. sea... O esas relaciones, ¿no? que se acuerdan mucho de esas relaciones pasadas. Bueno, porque tendemos a fantasear, ¿no? Sí, somos mucho de huir hacia adelante o de ir hacia atrás, o de huir todo el rato, ¿no? Pero yo creo que son comportamientos que son perfectamente reconducibles, ¿eh? Yo así lo siento y así lo vivo, ¿eh? Y, O sea, que la película es una respuesta de que hay solución, ¿no? ¿O no? o de que no, o de que... O de que no hay... El patrón se puede romper. Tanto de que no es un patrón, de que no es un patrón, ¿no? Individual, sino que es una forma de amar y cómo eres consciente de que es esa forma de amar para dejar de amar así y amar, ¿no? Es un poco así, ¿no? Sí, estoy intentando... También es que nos han enseñado muy poco a hablar en pareja, fíjate. Nada. O sea... Ni saber qué es querer o qué es el amor. Pero eso todavía, porque eso es más intuitivo, pero no nos han enseñado a hablar nos han enseñado mucho a hablar desde la culpa, ¿no? Ya. Tú, porque yo. No nos han Si esto enseñado a va hablar mal es porque desde, tú no haces ¿no? lo suficiente. O tú deberías... A mí hay una cosa que siempre me fastidia en las relaciones. Es que si no sabes lo que me pasa es tu problema. Muy bien. Toma ya. No, yo creo que estas personas son muy... Hay que borrarlas. No, yo creo que en general todos tenemos que darnos una oportunidad de aprender a hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos mucha pedagogía. Ya. Yo creo que se necesita mucha pedagogía, pero es una cuestión también nuestra de adquirir esa pedagogía, ¿eh? Porque nuestra generación no tiene las herramientas para estar sanas en pareja. ¿Cómo se aprende a amar, Liliana? Dándote muchos cabezazos. A partir de tu experiencia como cineasta, actriz en la película. Qué pregunta más grande. Yo creo que, mira, ¿Cómo se más aprende- que cómo se aprenderse a aprende amar, tú? yo creo que se desaprende a mal querer. Vale. Yo creo que esa es más la cuestión. ¿Cómo se desaprende a mal querer? Pues poco a poco, si te vas conociendo a ti misma, te das cuenta de las cosas que estás haciendo. Si las haces por venganza, por recriminación, porque te sientes abandonada, porque esperas que el otro o la otra haga algo por ti que tú no le das. Cuando tú vas desaprendiendo todos esos comportamientos, que suelen ser automáticos, ¿no? Poco a poco vas aprendiendo. Lo que va quedándose detrás de eso es el amor de verdad, ¿no? El amor de verdad. Luego a veces quitas esas capitas y lo que hay es que no hay nada. En realidad, lo único que había era como dependencia. Estás yendo a la cama con un amigo, ¿no? Esto también pasa, ¿eh? Podría ser, pero los amigos se los quiere mucho, ¿eh? ¿No? Ahí, pero sí que te das cuenta a veces cuando quitas esas capas que lo que te unía con la otra persona era precisamente dependencia mala, ¿no? De estas cosas, ¿no? Pero yo creo mucho en el amor. Y no digo solamente el amor de pareja, porque además la pareja ahora ya es... En el amor siempre. De hecho, esto que estamos haciendo aquí ahora también es un acto de amor, ¿no? Hablar de cine, hablar contigo y hacer la página de cine para mí es un acto de amor. Creo que es el acto de amor más bonito de mi vida. Aparte de querer a mi madre y tal. Pero, bueno, mi madre es que es mi madre. Pero de lo que yo he hecho, del que estoy más feliz. Pero para mí es una historia de amor profunda. Hacia mí y hacia, bueno, a la gente, a las personas que hacéis cine, ¿no? Que vas hablando. Puedes hacer la caque. Bien. ¿Filmaste muchas horas? Porque ahora como estoy repitiendo la pregunta y tal. Porque para mí, o sea, la parte de México es la catarsis total, tanto en la película como a ti personalmente, profesionalmente, porque trabajaste mucho, viste muchas cosas. La Liliana directora y sobre todo la Liliana actriz. Todo está ahí metido, ¿no? Vemos todas las partes tuyas, las imaginadas, la ficción. Ahí es cuando más se recrudece la autoficción en México, creo. Y donde el personaje está más confundido, ¿no? Está más... es como, parece una pelota que va rebotando por todos lados. Y además, todo lo que va sucediendo, ¿no? De hecho, también el momento de Italia con esas chavalas y tal. Wow, es también como... Sí. Un rollo muy espiritual, un rollo como muy barroco. La peli se vuelve muy barroca. No sabes hacia dónde vas, muy laberíntica, ¿no? En ese sentido.
O sea, ¿cómo fue el proceso de montaje con Laia? Mira, Porque tú tenías clara la peli. Yo tenía clara la peli antes, aunque sí es cierto, ¿no? que luego, a medida que ya la iba rodando, ya me iba dando cuenta que, uy, esto me va a funcionar mejor aquí, al final. Yo estoy súper abierta en montaje siempre, ¿eh? O sea, yo voy al montaje muy abierta de quitar. De hecho, Liana me decía, es la primera directora que viene diciéndome, esta y esta fuera. Es la primera vez que me. O sea, normalmente es como de, no, quites ninguna. No, esta no, con lo que costó. Exacto, ¿no? Y yo iba ya directamente, no, esta y esta fuera, ¿no? Pero para mí, o sea, hay una cosa, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo de Milan Kundera, decía algo como. Sí, qué libro más impresionante. decía que él escribía para vivir las vidas de aquellos personajes que él tenía en sus libros, ¿no? Que era una forma de vivir otras vidas, ¿no? Y yo en cierta manera en mi vida la sensación que he tenido muchas veces es que estaba viviendo diferentes subtramas de mi vida. Sí, totalmente. ¿No? Y no encontraba la principal, ¿no? ¿Dónde estaba, no? Para mí esos viajes son eso. O sea, tú cuando te miras al espejo hay 3 o 4 Lilianas, ¿no? Sí, es como hay diferentes vidas que he vivido dentro de mi propia vida, ¿no? Y es un poco el reflejo de esos viajes, ¿no? Cómo esa persona, ¿no? se va sacando un lado u otro, ¿no? de ella conforme con quién va estando y dónde está, ¿no? Y Pues todo el rato en la película hay presente, pasado, como, sí, como sí, sí. muy rollo muy psicológico en la película, está todo el rato ahí, estás ahí atornillando ahí nuestras mentes, claro, porque todo el rato es un diálogo entre el pasado, el presente, entre lo que sucede y lo que no sucede, lo que podía haber sucedido. Lo que podía haber sucedido. Es que es la magia de la relación. Bueno, así como a nivel retrospectivo, no sé si te ha pasado nunca, pero a mí me ha pasado a veces estar en una relación en un momento determinado y acordarme de mí hace 10 años atrás y que estaba en otra relación, ¿no? Y pensar, es que fuerte, ¿no? Soy yo la misma persona, pero es tan distinto una cosa de la otra, ¿no? O sea, a mí me pasa que ya no me reconozco hace 10 años, por ejemplo. No tengo nada que ver con esa persona y me alegro un montón de no tener nada que ver. Porque estaba muy equivocadísimo, pero muy, muy equivocado, ¿eh? O sea, no, me alegro de haber dejado a aquella persona que fui. Y la veo como un extraño completamente. No me reconozco nada. Yo tanto así no, pero sí que las circunstancias son tan distintas que la relación del pasado parece incluso una imaginación, ¿no? Como si no hubiera ocurrido, ¿no? Sí, esto también pasa. Y es muy impactante. Claro, Es que esto es tu propia vida. Pero... En tu película has tenido que rememorarlas, que volver a vivirlas. ¿Y cómo ha sido este proceso? Más allá del placer y del dolor. Yo creo que ha habido más dolor que placer. Sí. A ver, tal vez en el proceso, sobre todo al final, ha habido mucho dolor, pero el resultado final yo creo que es muy gratificante, es más placentero que doloroso. Sí, yo estoy muy contenta de haber hecho el ejercicio porque tengo la sensación de haber como cerrado con mucho cariño, ¿no? una etapa de mi vida, ¿no? En la que sí, siento que ha sido una forma muy hermosa de cerrarla, ¿no? Sí que es cierto que en el momento me fue muy doloroso abrir ciertos capítulos, ¿no? En específico, pero ha estado bien hacerlo. Yo lo recomiendo. Saliendo del cine un día, no sé si fue en Sevilla o no sé dónde fue, una chica joven me preguntó, ¿tú esto yo es que tú me lo recomiendas hacer? Y dije, por supuesto. Ves y entrevístales. Yo te veo como muy valiente para hacerlo. Hay que echarle mucho valor, para volver a llamar a ciertas personas de tu vida. No sé. Sí, la gente me lo dice. Yo no creo que tenga tanto. Yo no me atrevería, ¿eh? No. Aunque me hubieran dejado, o que yo hubiera dejado, no me atrevería. No sé, no me atrevería. Yo es que les guardo mucho cariño, ¿eh? O sea, Sí, y les quiero incluso, ¿no? Yo a cierta persona le guardo mucho cariño, pero bueno, no sé. Ya está, es que he pasado tiempo y ya no soy aquella persona. Le guardo cariño, a veces me acuerdo de ella, pero ya está, no sé. Tampoco creo que
que sí me hubiera gustado mantener la amistad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la otra persona no quiso, pero no sé, a mí me hubiera gustado mantener la amistad. Es que es raro, ¿no? Tener una Porque persona que quieras tanto. Como amistad me gustaba mucho más que como pareja. O ahora lo miro, ¿no? Es que a veces es difícil porque estás pensando como piensas ahora del pasado, ¿no? No sé. Yo creo que pues sí, la amistad sí que me hubiera gustado mantenerla. Bueno, es una persona súper cinéfila y a veces tenía visiones mucho más interesantes y profundas de las que yo podía tener, ¿no? Pero claro, ella no quiso mantener la amistad, pues nada, uno le cuesta mucho todo esto, pero el tiempo lo va curando todo. El tiempo lo va curando todo. Y yo ahora no tengo ningún rencor. No. Intenté tener rencor y ser vengativo y rabia, pero es que no me sabe, porque acabo acordándome siempre, pues, hostia. Pero es mejor, ¿no? Fue una etapa de mi vida muy importante para mí. Pero por eso digo, es mejor como... De hecho, la página no hubiera nacido, entonces... ¿Ah, sí? Sí, se llama 242 películas después porque fueron las películas que vi con ella. Ah, mira. Entonces, a mí me ayudó mucho. A mí me salvó la vida realmente esa relación. Sí. Qué bonito. Estoy como súper convencido. Y viendo tu película me han venido cantidad de cosas de aquella relación. Y creo que fue muy importante para mí. Y el dolor ahora mismo es casi ridículo. Claro. Podría decir, porque a mí me cambió la vida. Claro, es que son grandes maestros, ¿no? Las relaciones, para mí lo son, ¿eh? Yo siento que me completan y que me añaden cosas, ¿no? Y que me... Y también que se me hace súper raro y súper complicado a mí querer muchísimo a alguien, que es como cuando estás en pareja con alguien y dejarlo de querer. O sea, es algo que me... Yo les veo y les sigo queriendo desde otro sitio, pero es que les sigo queriendo. Bueno, a mí me cambió la vida, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Tu película me ha rememorado muchas cosas, ¿no? Y tal. Yo lo guardo un buen recuerdo, cariño, ya no es doloroso en absoluto. Porque el dolor del principio, claro, hostia, me ha dejado, no sé qué, cuánto, ¿no? Y tal. Pero bueno, con el tiempo eso va desapareciendo porque vas cambiando como persona. Yo hice un cambio muy profundo y bueno, ahora el recuerdo es muy bonito y es de agradecimiento puro. Sí. Yo si la volviese a ver le diría muchas gracias, en serio. Gracias por todo lo que hiciste. Pues igual no tienes que esperar a verla, a ver, ya se lo puedes decir. No, yo no llamaría. Eso no. Dejemos que el destino obre, pero porque a mí me parece muy valiente lo que has hecho, Liliana, en serio, muy valiente. O sea, tienes muchos cojones, realmente, ¿no? Como se dice en mi barrio. Porque, joder, yo no me atrevería. Yo lo pensaba, pero no me atrevería. La gente me lo dice. Yo me cuesta entender por qué, ¿sabes? Sí. Pero sí, me lo dicen las personas y yo es como... Eres una persona con mucho coraje y eso mola. Yo creo que vas a poder hacer este cine que haces siempre. Porque tienes un coraje cojonudo. Es un valor tuyo esto. Sí, porque algo que sabías que te iba a producir mucho dolor, sí. tú diste el paso. Quizás he dicho todo esto pensando que puede ver esta entrevista, ¿no? Y ahí estoy agradeciendo. Pero, por ejemplo, esto que me has contado de Sevilla, o sea, la respuesta del público, la gente, aparte de todo lo demás... Sí, gente, muy identificada. Sí. La gente se siente muy identificada, se ve muy en el espejo en la película. Ya nos pasaba desde el financiamiento esto, ¿eh? Íbamos a financiar la peli y salíamos de ahí escuchando las historias de amor de las personas. Sí, como la tuya. Pero es que es un efecto que tiene la película que es sin parar. Pero vamos al cine y salimos y la gente nos explica su historia de amor, ¿no? E incluso hubo otro espectador, una chica que me dijo, mira, le acabo de enviar un mensaje al chico con el que estoy saliendo porque hasta ahora me acabo de dar cuenta que en realidad no le estoy diciendo nada porque tengo miedo a que me diga que no sé qué, pero desde la película he decidido que no voy a dejar que el miedo nos frene, no sé qué, le acabo de... Pues así, es una de las cosas maravillosas de la película. Yo creo que la autenticidad de la película produce ese efecto de honestidad. Es decir, si esto no me gusta, le voy a decir pase lo que pase. Porque la peli es muy honesta. De hecho, ahí todo lo que ocurre es como muy de verdad. Sí, esa era la idea. Muy real, o sea, muy físico, hasta orgánico.
Porque, por ejemplo, en todo lo que ocurre en México, ¿no? O en Italia, ¿no? En cada sitio ocurren cosas, ¿no? Y ese rollo de colocar la cámara, la claqueta, ¿no? Todo es muy auténtico, todo se puede tocar. Eso a la gente le gusta. Porque tú, si estabas subida en algún sitio, que no lo creo, ¿no? Por tu forma de ser, pero te miras de frente y te desnudas, pero en todos los sentidos. y esto es muy agradecido, ¿no? ¿Y en Tallinn tú fuiste con la peli? ¿Y qué tal? Allí la gente medio son de Ucrania, ¿no? Bueno, son estonios, y tienen un carácter mucho más como del norte de Europa que no del este. O sea, es como... Es otro rollo. No, muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien. Y... No, o sea, la verdad, es curioso, ¿eh? Porque siempre te preguntas, ¿cómo va a reaccionar el público en una cultura, en un contexto un poco distinto? No pasa nada, tío. No pasa nada. Es lo mismo. Las emociones nos igualan a todos, ¿no? Sí. Me gustaría verlo, por eso, por ejemplo, en otro contexto mucho más alejado, ¿no? A ver qué pasaría en una cultura árabe, algo así, ¿no? A ver cómo... Pero yo creo que en todo el mundo occidental es una película que por lo que nos toca generacionalmente, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en día es una película muy transversal en ese aspecto. ¿Y amigos, cineastas, amigos y amigas cineastas, qué te han dicho después de ver la peli? ¿Qué me han dicho? Bueno, por ejemplo, Mar vino al estreno y claro, claro, parte de mi historia, que claro, ella me conoce mucho. Además, Mar es curioso, pero Mar, la primera película que fuimos a ver con esta chica fue 3 días a la familia. ¿Fue 3 días con la familia? Yo a Mar cuando la entrevisté se lo dije. Esa es la primera película que fuimos a ver, pero fue casualidad, ¿eh? O sea, a mí me llegó una invitación y fuimos a Tarrasa, al cine, a verla y estaba Mar allí presentándola. O sea que fue una curiosidad brutal. O sea, no... Pues si te fijas en las fotos estas que pasa cuando estoy en México mirando fotos, sale Mar. Sí. Sale en una de las fotos. Las mexicanas, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, claro, ella se siente muy, muy emocionada porque también es parte de mi historia, ¿no? Ella la vivió, ¿no? Claro, entonces ella la disfrutó mucho de la película, ¿no? Porque tenía, ¿no? Como todos estos recuerdos, ¿no? Todas estas historias. Guay, ¿eh? Sí, luego... Conviertes a tus amigos y amigas en personajes de ficción. Claro. Lo mismo que has hecho contigo. Bueno, los que están en México, ¿no? Son amigos, ¿no? Mireia es directora de publicidad en México, Consuelo es fotógrafa, ¿no? Todo se va... Pero bien, ¿no? Yo la verdad es que claro, también es complicado, ¿qué te van a decir tus amigos, no? Pero, por ejemplo, Clara la vio en Sevilla y estaba súper emocionada al acabar la peli. A ella especialmente le había tocado mucho la última entrevista y se había como quedado muy... Pues que la última entrevista... se había quedado muy, muy emocionada, estaba ahí como... La última entrevista es un cortometraje, es una historia en sí misma. Ya. Y cómo mira, qué bueno es ese tipo, ¿eh? Qué buen actor es. Pues que es muy bueno. Cómo mira, cómo te mira. ¡Buah! Y hay de todo. Sí. O sea, hay sobre todo un buen trabajo. En el fondo, yo creo que sigue enamorado de ti. No, yo creo que es la típica sensación de cuando una historia no acaba porque se acaba el amor, ¿no? Yo creo que las historias que no terminan porque termina el amor siempre tienen esta reminiscencia, ¿no? De que no has agotado las opciones, ¿no? Son distintas. Bueno, a veces el contexto es tan bruto que es un tsunami. Hay cosas que no se pueden saltar, ¿no? Acaba con todo. O sea, es así, ¿no? Bueno, ahora para terminar, me gustaría que me recomendaras una peli. ¿Actual? Sí, la última que te haya gustado. Piccolo Corpo, de Laura Samani. Vale, ¿y esto dónde la viste, querida Liliana Torres? La vi en el REC, en el Festival de Tarragona. Estuvo también en Sevilla, pero en Sevilla yo no tuve la oportunidad de verla. Y es maravillosa. Ojalá que se estrene. Claro, esto no sé si va a pasar. En Filmin. En Filmin sí, que lo deben haber quitado ya porque durante el REC estuvo. Si puedes, vela. Es tremenda, es de una directora novel, Laura Samani.
porque ¿Por qué te ha emocionado tanto? mira, es un relato muy sencillo, una premisa muy sencilla, pero a la vez es una premisa con muchísima fuerza. Y además trata, o sea, es como, es una película de época, ¿vale? No te la acaba de situar 100%, es medieval, no sabes exactamente en qué, ¿no? Parte del medievo, es muy amplio, está, ¿no? Pero es una historia de época desde una perspectiva completamente actual, como despojándola de todas esas ornamentaciones que se ponen en una película de época, ¿no? Con sencillez pero profundidad y a la vez con mucho simbolismo, pero tan bien trazado la historia, tan orgánico. Parece que me estás hablando de A los que aman de Coixet. A mí es de sus pelis más favoritas. Porque es una peli de época sin ornamentación ni nada, todo es como muy natural, todo como muy transparente. Pues es igual. Una peli de época como si la época se hubiera trasladado a la actual, pero con cosas de aquella época. Sí, sí, sí. Pues está igual. Piccolo Corpo me sobrecogió. Sí, sí, me sobrecogió. ¿Y estaba allí la directora? No, porque con las restricciones del COVID se han tenido que... Pero sí que hizo un coloquio online. Ok, pues nada, Liliana, un placer volver a hablar contigo. Veo que después de 7 años sigues haciendo películas. Esto es lo más maravilloso que tener una relación de pareja. Porque yo creo que cuesta más hacer una película que mantener una relación de pareja. Esto sí, esto ya... Sí. Supongo que al final acabarás haciendo una peli sobre lo difícil que es hacer una película, ¿no? Porque en esta hay algunos toques. Ya hay algunos toques. Hasta te diría muy sarcásticos, ¿eh? Muy hasta de reírse de uno mismo, de las cosas que hace para poder hacer cine. Sí, y muy crueles, ¿no? Sí, sí, sí. Quitarle hierro a esa precariedad, ¿no? A la hora de hacer cine. Sí, o bueno, o hablar de ello, ¿no? Sin más tapujos, Sin ¿no? que sea trágico, sino de una forma natural. Sí, ojalá ya no fuera natural. Pero sí, no sé, cada vez que acabo una película acabo diciendo, no volveré a hacer cine. Ya, pero yo creo que le pasa a todo el mundo. ¿Y luego las ves tú, las pelis? ¿Family Tour la ves? ¿Alguna vez? Ahora no. No. ¿Te gustaría verla o qué? ¿O algún día No, algún día la veré. No, le tengo mucho cariño, pero claro, es que yo a mis pelis le veo muchos defectos, tío. O sea, pero eso es bueno, eso significa que cada película es un reto importante. Claro. Porque si no la miras defectos, estarías como un poco de asco, ¿no? De hermano, serías una especie de monstruo, ¿no? De que no has aprendido nada, ¿no? Un poco. Sí, supongo, sí. Pero sí, no las veo muy a menudo, la verdad. Es que yo supongo que también las tengo tan presentes, ¿no? Y es como raro. Esto le pasa a todo el mundo que hace cine. O que escribe, o que hace cosas así, porque claro, los estados emocionales cambian tanto. Sí. Y te vas haciendo más mayor. Pues nada, Liliana, un placer, como siempre, hablar contigo de tu película, de tu trabajo. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Vale. Bueno, que no han pasado 7 años, porque antes hiciste una película Hayati en medio con Sofía Escudé, que también pasó por esta cámara. ¿Ah, sí? Fui a su casa porque me encantó las niñas y quería hablar de su trabajo de montaje. Pues nada, sí. Liliana, un placer. Igualmente, muchas gracias.